13 de marzo de 1781. Un músico mediocre, organista de una pequeña iglesia, pero un gran aficionado a la astronomía, está a punto de pasar a la historia. Se trata de William Herschel. Su afición a la astronomía le había llevado a construirse él mismo telescopios cada vez mayores, hasta conseguir uno de unos 6 metros de largo que proporcionaba 200 aumentos. Herschel, como cada noche, se pone a la tarea de observar el cielo nocturno. Esa noche toca observar la constelación de Géminis. Esta región del cielo es bien conocida por Herschel. Todo parece indicar que será una observación rutinaria. Sin embargo, y para su sorpresa, algo no encaja con sus mapas estelares. En medio de las estrellas conocidas aparece un objeto extraño. Un pequeño disco de diámetro apreciable, es decir, algo que no es una estrella. Quizá fuese un cometa. Seguro que esa noche Herschel no pudo dormir. La noche siguiente miró la misma zona del cielo. ¿Y qué vio? El pequeño disco se había movido. Herschel había encontrado un nuevo planeta, el primero que se descubría desde la antigüedad. Sus ojos fueron los primeros en ver el 7º planeta del sistema solar, Urano. Calculada su órbita, se descubrió que su distancia al Sol era de 19 veces la distancia de la Tierra al Sol, lo que encajaba casi de forma perfecta con una curiosa ley numérica de radios planetarios, descubierta por 2 alemanes, Titius y Bode. La ley es simple y llamativa. Construimos la sucesión 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96. Cada término es el doble del anterior. Sumamos 4 a cada término y lo dividimos por 10. Obtenemos 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, 10, 19,6. Si comparamos estos números con las distancias de los planetas al Sol, medidas en unidades astronómicas, es decir, tomando como unidad la distancia Tierra-Sol, la aproximación es extraordinaria. Pero hay algo que falla. No hay ningún planeta que se corresponda con la distancia 2,8. Este planeta ausente resultó no ser un verdadero planeta. En efecto, en 1801 se descubre el asteroide Ceres. Pero su pista se pierde al cabo de unos meses, al pasar detrás del Sol. Con los pocos datos de esas escasas observaciones, un joven matemático alemán de 24 años, Carl Friedrich Gauss, realizó los cálculos de su órbita y señaló hacia dónde tenían que apuntar los telescopios para reencontrar a Ceres. Y en efecto, allí estaba. Y tras la órbita de Ceres, las de Palas, Vesta y Juno. En el lugar del 5.º planeta de Bode, no había uno, sino un rosario de pequeños planetas, el cinturón de asteroides. Este entretenimiento matemático le valió a Gauss el nombramiento como director del Observatorio Astronómico de Göttingen, hasta la fecha de su muerte, 54 años después. En 1811, justo cuando los ejércitos de Napoleón extendían sus dominios por toda Europa, un brillante cometa hizo su aparición en el cielo. Muchos lo interpretaron como una señal divina que anunciaba el declive del emperador francés. Para Gauss fue la ocasión de comprobar el poder de sus teorías y métodos de cálculo. Y en efecto, el cometa parecía seguir con toda precisión los pasos marcados por él. Por cierto, y aunque el cometa nada tuviera que ver, el invierno siguiente fue testigo del desastre del ejército napoleónico en las heladas estepas rusas. Este es un pizarrín como los que se usaban antiguamente en las escuelas. Con uno similar, Gauss asistió a la edad de 10 años a su primera clase de aritmética. El maestro les planteó un problema de aritmética elemental nada simple para alumnos de esas edades. ¿Cuánto suman los 100 primeros números? Gauss, en menos de un minuto y sin realizar ninguna operación,
escribió el resultado y le entregó el pizarrín al maestro. Había escrito este número, 5050, que es el resultado correcto. ¿Cómo lo hizo? Sencillamente sumando por parejas, el primero y el último, el segundo y el penúltimo, el tercero y el antepenúltimo. Los resultados de cada una de estas sumas coinciden y siempre valen 101. Para obtener el resultado final, basta contar el número de parejas, 50, y multiplicarlo por el resultado de cada suma. 50 por 101 igual a 5050. El maestro descubrió que tenía ante sí a un auténtico genio matemático. A la edad de 18 años, Gauss realizó un descubrimiento que por sí solo le habría hecho pasar a la historia de las matemáticas. Tiene que ver con estos dos instrumentos, una regla y un compás. Euclides demostró que utilizando exclusivamente una regla y un compás, es decir, trazando solo rectas y círculos, se pueden construir los polígonos regulares de 3, 4, 5 y 15 lados. Construir un triángulo equilátero es relativamente sencillo. Para construir un cuadrado, basta con trazar la perpendicular por uno de los extremos del segmento original y marcar sobre ella un segmento de igual longitud. El compás nos proporcionará el cuarto vértice. Una vez construidos estos polígonos, es fácil construir aquellos cuyo número de lados es justo el doble. Es decir, el hexágono, el octógono, o el dodecágono. Desde los tiempos de Euclides se pensaba que era imposible construir con regla y compás exclusivamente polígonos regulares con un número de lado distintos de estos. La aportación de Gauss, que dejó perpleja a la comunidad matemática de la época, consistió en demostrar que era posible construir el polígono regular de 17 lados. Pero no se conformó con demostrarlo teóricamente, sino que descubrió la forma de construirlo. Una construcción similar a esta. Disfrútenla. Gauss también demostró que los únicos polígonos que se pueden construir geométricamente son los que tienen un número de lados de una de estas dos formas, 2 elevado a n o 2 elevado a 2 elevado a n más 1. Acababa de resolver un problema de más de 2000 años, pero no sería el último.
Este resultado es el primero que anota el 30 de marzo de 1796 en un diario científico que acompañará a Gauss hasta su muerte y que constituye uno de los documentos más valiosos de la historia de las matemáticas. No es un gran libro, es un pequeño cuaderno de 19 páginas en el que Gauss realizó 146 anotaciones. Por desgracia para la ciencia, muchos de los descubrimientos anotados por Gauss en este cuaderno no vieron la luz hasta 1898, 43 años después de su muerte. El 10 de julio de 1796, Gauss, que solo tiene 19 años, hace una extraña anotación. Eureka, número igual a delta más delta más delta. Para entenderla, tenemos que remontarnos a Pitágoras y a sus números poligonales. Los números triangulares son los que se pueden representar mediante puntos formando triángulos. 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21... Con su anotación, Gauss refleja un resultado increíble, de ahí su alegría. Todo número natural es la suma de tres números triangulares. Los descubrimientos de Gauss no se limitan a la teoría de números. Sus contribuciones al álgebra son aún más espectaculares. Esta expresión es una ecuación de primer grado. 3x menos 6 igual a 0. Es fácil encontrar su solución, x igual a 2. Cambiando en la ecuación la x por 2 se verifica la igualdad, y la podemos representar como un punto en una recta. X al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado. También es fácil encontrar sus soluciones, x igual a 3 y x igual a menos 1. Son números reales, es decir, puntos de la recta real. Todos los números reales se pueden representar en una recta de esta manera. No es tan sencillo encontrar las tres soluciones de esta otra de tercer grado. X cubo más x cuadrado menos 9x menos 9 igual a 0. Podemos comprobar que son estos tres números, 3, menos 1 y menos 3, otros tres puntos de la recta. Todo parece sugerir que toda ecuación tiene tantas soluciones como indica su grado. Sin embargo, observemos esta, en apariencia sencilla, x cubo menos 8 igual a 0. Una solución es x igual a 2, pero ¿dónde están las otras dos? Si probamos con números mayores que 2, por ejemplo 2,5, obtenemos cantidades mayores que 0. Si probamos con números menores o incluso negativos, tenemos siempre cantidades menores que 0. Todo parece indicar que esta ecuación de tercer grado solo va a tener una solución. Al menos en la recta real no vamos a encontrar más que una. Fue Gauss, esta vez a los 22 años, en su tesis doctoral, quien nos dijo dónde buscar esas soluciones esquivas, consiguiendo de paso la aceptación por los matemáticos de un nuevo universo numérico, los números complejos. ¿Qué es un número complejo? Empecemos por el principio. Al resolver algunas ecuaciones, aparece en las soluciones la raíz de menos 1. Decididamente, ningún número real elevado al cuadrado vale menos 1. Es decir, la raíz de menos 1 no es ningún punto de la recta real. La idea genial de Gauss fue situar la raíz de menos 1 en un eje perpendicular a la recta real, el eje de los números imaginarios. El complejo 3 más 4i, que significa 3 unidades reales y 4 imaginarias, será este punto. Menos 2 menos 4i será este otro. Así, cada número complejo estará representado por un punto en el plano. Volvamos a nuestra ecuación x cubo menos 8 igual a 0. Pues bien, Gauss demostró que esta ecuación tiene tres soluciones que son tres puntos del plano complejo. La solución evidente es x igual a 2.
Las dos soluciones ocultas son los números complejos -1 más raíz de 3i y -1 menos raíz de 3i, que al unirse forman un triángulo equilátero. Gauss acababa de conseguir la aceptación por la comunidad matemática de un nuevo conjunto de números, los números complejos, que matemáticos anteriores como Wallis o el mismo Euler habían utilizado con recelo. Desde Euclides, pocos habían cuestionado su famoso quinto postulado. Si dos rectas, al ser cortadas por una tercera, forman con esta ángulos cuya suma es menor de 180 grados, las dos rectas se cortan en un punto. Postulado históricamente más conocido como postulado de las paralelas. Por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una paralela a la misma. En el siglo XVIII, Legendre demostró que este postulado es equivalente a afirmar que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Gauss es uno de los primeros en poner en cuestión este quinto postulado. En un plano, efectivamente, los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados. Pero esto no es cierto si transformamos el plano en una esfera. Una esfera es una superficie de curvatura positiva. En ella, las rectas se han convertido en círculos máximos. Y con arcos de estos círculos máximos podemos construir triángulos como este. Este ángulo del triángulo mide 90 grados, pero el segundo también mide 90 grados. Y el tercero también mide 90 grados, es decir, la suma de los ángulos es mayor que 180 grados. Si en el plano, según Euclides, los ángulos de todo triángulo siempre suman 180 grados y en la superficie esférica suman más de 180 grados, ¿existirá una superficie en la que los ángulos de un triángulo sumen menos de 180 grados? Poincaré, a principios del siglo XX, nos brinda una representación en el plano de este tipo de superficies. Pero es más fácil imaginarlo en el espacio. Sería una superficie de curvatura negativa, algo parecido a un embudo que se estrecha y se prolonga indefinidamente. Se le llama pseudoesfera. En estas superficies, las líneas más cortas entre dos puntos no son rectas, se llaman geodésicas. Si construimos un triángulo con tres de estas geodésicas, la suma de sus ángulos es menor que 180 grados. A esta geometría se le llama geometría hiperbólica. Además de la geometría euclídea, existen no una, sino al menos dos geometrías no euclídeas, la elíptica y la hiperbólica, tan consistentes como la euclídea. Una de estas geometrías no euclídeas serviría un siglo más tarde como modelo matemático a Albert Einstein para su teoría de la relatividad. En la primera mitad del siglo XIX, dos jóvenes matemáticos, el húngaro János Bolyai y el ruso Nikolai Lobachevsky, habían publicado casi simultáneamente su descubrimiento de la geometría hiperbólica. 20 años antes, Gauss había llegado a esos mismos resultados, aunque nunca se atrevió a publicarlos. Pero las actividades de Gauss no se limitaron al mundo de las matemáticas y al de la astronomía. Gauss colaboró con el físico Wilhelm Weber en numerosos experimentos sobre magnetismo. A ellos les debemos el invento del magnetómetro, un instrumento para medir la intensidad del campo magnético. Y fueron ellos los autores del primer mapa magnético de la Tierra. No es ninguna casualidad que la unidad de densidad de flujo magnético se llame Gauss. Por cierto, Gauss y Weber se comunicaban entre sus despachos del Observatorio Astronómico
y la universidad, separados más de 2 kilómetros, a través de un telégrafo de su invención, unos cuantos años antes de que Morse emitiese su primer mensaje telegráfico. Los descubrimientos de Gauss se extienden por casi todas las ramas de las matemáticas, desde la aritmética al análisis de funciones, desde el cálculo de órbitas planetarias al trazado de mapas terrestres y al estudio de curvatura de superficies. Muchas de sus aportaciones no han podido ser apreciadas en todo su valor hasta bien entrado el siglo XX. A pesar de su muerte, una fría mañana de febrero de 1855, podemos afirmar que Gauss vive hoy en todo lugar de la matemática. Sin duda, no es exagerado el apelativo con el que se le conoce entre la comunidad científica: el príncipe de los matemáticos. En este video voy a hablar acerca de la clasificación de los números. Vamos a empezar con los números más sencillos, que son los números naturales. Los números naturales son los primeros números que utilizó la humanidad, los primeros que utilizó para contar objetos. Son los números también los primeros que aprendemos en la escuela, que son estos de aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Sabemos que hay una infinidad de números naturales y nos sirven para contar objetos, por ejemplo, para contar manzanas. Los números naturales los vamos a representar con una n con doble barra, de esta manera. Así es como se representan los números naturales. Siempre que veamos este símbolo significa que nos estamos refiriendo a los naturales, y estos son los que nos sirven para contar objetos como manzanas, por ejemplo, una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, etc. Para eso nos sirven los números naturales. En algunos casos, el número 0 se considera un número natural, o algunas veces no se considera como un número natural. No hay un consenso respecto a si el 0 es un número natural o no. Los que utilizan el 0 como un número natural es porque en algunas partes de las matemáticas resulta útil considerar al 0 como un número natural, mientras que en algunas otras ocasiones no resulta útil utilizarlo, y se toma los números naturales como aquellos números que fueron los primeros que utilizó la humanidad. Aunque claro, hubo civilizaciones que utilizaban al 0, no todas las civilizaciones, pero algunas utilizaron al 0, pero aún así el 0 apareció tarde respecto al resto de los números naturales. Así que vamos a considerar en este video que el 0 no es un número natural, aunque a veces conviene considerarlo como un número natural. Ya más adelante, en algún otro video, hablaré acerca de cómo se construyen los números naturales, y en ese caso veremos qué ocurre con el 0. Pero por el momento vamos a considerar que el 0 no es un número natural. Con los números naturales nosotros podemos hacer algunas operaciones básicas. Por ejemplo, podemos sumar dos números naturales y el resultado siempre va a ser un número natural. También podemos multiplicar dos números naturales y el resultado siempre va a ser un número natural. Entonces, podemos hacer sumas y multiplicaciones. Pero, por ejemplo, cuando queremos hacer restas, podemos hacer la resta de algunos números naturales y el resultado va a ser un número natural. Por ejemplo, si restamos 4 menos 2, eso nos da como resultado 2, el cual es un número natural. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hacemos la resta 4 menos 4? Estamos restando dos números naturales, pero el resultado no es un número natural. Nosotros ya sabemos que el resultado de esta resta es el 0, pero el 0 no es un número natural. Otro ejemplo de una resta que no podemos hacer con números naturales es, por ejemplo, esta de aquí, 2 menos 7. Esta resta no nos da como resultado un número natural. Otra operación que podemos hacer algunas veces con los números naturales es la división.
Por ejemplo, dividir 6 entre 2 nos da como resultado 3, un número natural. Pero si por ejemplo quisiéramos dividir 3 entre 4, el resultado no es un número natural. Entonces, por esta razón, existen otros números más grandes, otros conjuntos de números más grandes. El siguiente conjunto de números es el de los números enteros. El conjunto de los números enteros contiene a los números naturales, que son los que acabamos de ver, pero también contiene al número 0 y también contiene a los negativos de los números naturales. O sea, simplemente a estos números agregarles un signo negativo y de esa manera ahora tenemos números positivos y números negativos. El 0 no es ni positivo ni negativo. A los números enteros se les representa con una letra Z de doble barra. Esto podría no tener sentido para algunos, pero se representa con este símbolo porque esta es la inicial de la palabra en alemán con la que se dice números enteros, que es Zahl. Zahl quiere decir entero en alemán, entonces por eso es una Z. Con los números enteros ahora podemos hacer algunas operaciones más. Podemos hacer las mismas operaciones que hacíamos con números naturales. Podemos hacer sumas de enteros, multiplicaciones de enteros y siempre el resultado va a ser un número entero. También podemos hacer restas con enteros y podemos hacer cualquier resta. Ahora ya no tenemos restricciones. Ahora sí ya podemos hacer la resta, por ejemplo, 4 menos 4 y esa nos va a dar 0, el cual es un número entero. También podemos hacer la resta 2 menos 7, la cual nos da como resultado menos 5, el cual también es un número entero. Así que ya podemos hacer restas de números enteros y siempre vamos a obtener un número entero. Esto ya en la práctica podría, por ejemplo, expresarse, digamos, por ejemplo, cuando las personas deben dinero. Si una persona tiene 2 pesos y debe pagar 7, bueno, pues le faltan por pagar 5, puede pagar 2, pero siempre van a faltar 5, por ejemplo. Entonces los números enteros para eso es para lo que sirven, los números negativos, para indicar cuando nos falta algo, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Pero veamos qué pasa con las divisiones. Podemos hacer también algunas divisiones con números enteros, pero hay divisiones que aún así, aunque tengamos los negativos, no podemos hacer. Seguimos, por ejemplo, sin saber 3 entre 4 a cuánto es igual. No es un número entero el resultado de 3 entre 4. Por esta razón existe el conjunto de los números racionales. Los números racionales van a ser el conjunto de todas las fracciones, todos los números a sobre b, donde a y b son números enteros. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los números racionales se representan con una letra Q, también doble. En el programa que estoy utilizando se pone doble tanto aquí como aquí, pero realmente la letra Q se representa únicamente con esta línea doble de aquí. Los números racionales, entonces, como les digo, son la división entre cualquier par de números enteros. Por ejemplo, el número 3 octavos. Tenemos aquí el 3 es un número entero, el 8 es un número entero y la división de estos dos números es un número racional. Otro número, por ejemplo, es el 7 medios, es una división entre dos enteros. Si tenemos, por ejemplo, un número negativo dividido entre uno positivo, en lugar de colocar el signo negativo en la parte de arriba, podemos colocarlo como signo de la fracción. Y entonces el menos 2/5 es un número racional. Ahora notemos, por ejemplo, qué pasa si dividimos el número entero 6 entre el número entero 1. Siempre que dividimos cualquier cosa entre 1, obtenemos como resultado el mismo número. 6 entre 1 es 6. Así que el 6 es un número racional porque se puede expresar como la división de dos números, como podemos ver aquí. En general, cualquier número entero es racional. Por ejemplo, el menos 3 es un número entero, el cual también es racional porque lo podemos expresar como menos 3 sobre 1. Así que el menos 3 también es un racional. Y ahora sí, ya tenemos respuesta para esta pregunta. El número 3 entre 4, ¿a qué es igual? Dentro de los números racionales, 3 entre 4 lo representamos como 3/4. Ese es el resultado. Entonces, todas las divisiones se pueden hacer entre números
racionales y siempre nos va a resultar un número racional. Una cosa importante aquí es que no existe la división entre el número 0. Eso ya lo explicaré en otro video. ¿Por qué no existe la división entre 0? Eso nos lleva a contradicciones dentro de la lógica de las matemáticas. Entonces podemos hacer la división entre cualquier par de números enteros ya dentro de los racionales, y en general también dentro de los racionales podemos tomar dos números racionales y dividirlos y el resultado va a ser un número racional. La suma de dos números racionales es un número racional, la resta de dos números racionales es racional, etc. Entonces todas las operaciones básicas se pueden hacer dentro de los números racionales. Otra propiedad que cumplen los números racionales es que podemos expresarlos en notación decimal, y esa notación decimal siempre va a ser una cantidad finita o una cantidad infinita pero periódica. Si nosotros dividimos 3 entre 8, eso es igual a 0.375 en forma exacta. Este es el número racional en forma decimal. Es una cantidad finita de decimales. Si hacemos, por ejemplo, la división 2 entre 5 y la expresamos como número decimal, eso es igual a 0.4 y esta es la división exacta. No siempre la división es exacta, algunas veces vamos a necesitar escribir una cantidad infinita de decimales. Por ejemplo, si dividimos 1 entre 3, eso es igual a 0.3333 y ese 3 se repite infinitamente. Pero esta representación en decimales es periódica, significa que siempre sabemos el número que sigue a continuación. En este caso siempre es un 3 el que sigue a continuación, el 3 siempre se repite. Entonces es un número decimal periódico porque hay un número que se repite infinitamente, en este caso el número 3. Todas las fracciones tienen una representación decimal periódica, todas. Aunque algunas veces ese periodo sea muy largo, siempre existe. Por ejemplo, si hacemos la división 1 entre 7, obtenemos esto como resultado. 0.142857, hasta aquí no vemos que se repita ningún número, pero luego aquí vemos que se empiezan a repetir 142857 y luego seguiría 142857, así que estos números que se repiten son el periodo 142857, estas 6 cifras son el periodo de esta fracción. Esta es un decimal periódico. Y siempre que nosotros tengamos un número decimal periódico, o sea, un número en el que se está repitiendo una cifra, siempre también se puede representar como una fracción. Así que los números racionales son todos los números decimales periódicos, así también lo podemos ver. Entonces tenemos dos definiciones, una es decir todas las divisiones entre números enteros, o la otra es decir todos aquellos números que tienen notación decimal periódica. Esos son los números racionales. Entonces, como ya con los números racionales podemos hacer cualquiera de las operaciones elementales, suma, resta, multiplicación y división, algunos podrían pensar, bueno, pues ya tenemos todos los números que necesitamos, estos son todos los números. Bueno, pues no, hay unos números todavía, un conjunto de números todavía más grande que contiene números que no son racionales. Para entender esto vamos a ver cómo la humanidad encontró estos números. En la antigua Grecia se descubrió que si nosotros construimos un triángulo rectángulo isósceles, digamos que cada uno de estos lados mide 1, una unidad, la hipotenusa no es un número racional, o sea, la hipotenusa no es una fracción. Actualmente sabemos que la hipotenusa, pues, el valor es igual a la raíz cuadrada de 2, el cual si lo escribimos como número decimal es este de aquí, 1.4142135562, y sin importar cuántas cifras escribamos aquí, podemos escribir millones y millones de cifras, nunca se van a repetir, nunca se va a repetir ninguna de estas cantidades, o sea, no va a haber un periodo como vimos ahorita en las fracciones. Nunca va a ocurrir que de repente se empiece a repetir esta cadena de números. Eso se puede demostrar geométricamente a partir de un triángulo rectángulo. Esa demostración no la haré en este video, ya la subiré después en otro video. También se puede demostrar a partir de algunas propiedades de los números racionales, también esa demostración la haré en otro video. El caso es que hay demostraciones de que
la raíz cuadrada de 2 no puede representarse como una fracción. Entonces aquí ya tenemos un número que no es un número racional. Vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tenemos una circunferencia de radio 1, el radio de una circunferencia es la medida que hay desde el centro hacia la orilla. Supongamos que esa medida es 1 y nosotros queremos calcular el área de esta circunferencia, es decir, la medida de la superficie de esta circunferencia. Resulta que el área es un número que no es racional. Actualmente representamos al área de este círculo como pi. Este número pi tiene como primeros decimales a estos de aquí. Podemos aquí también escribir millones y millones de decimales y nunca vamos a ver que una cadena de números empiece a repetirse. Entonces el número pi no es un número periódico y por lo tanto no puede representarse como una fracción. Es decir, el número pi no es un número racional. Entonces ya encontramos números que no son racionales. A esos números se les llama irracionales. Los números irracionales son aquellos que tienen notación decimal que no es periódica, o sea que no se repite una cadena de números continuamente, infinitamente, como ya vimos. También los podemos definir como aquellos números que no se pueden representar como una fracción, una división entre números enteros. Esos son los números irracionales. Y ya vimos algunos ejemplos, por ejemplo, pi y raíz cuadrada de 2, que surgen de problemas geométricos, aunque también podemos encontrar dentro de otros problemas más números irracionales. En general, todas aquellas raíces cuadradas que no son exactas son números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 10 no es exacta, es un número irracional. También las raíces cúbicas que no son exactas son números irracionales, como la raíz cúbica de 7. También tenemos que la suma de un número racional con un número irracional siempre va a ser un número irracional. Por ejemplo, si sumamos 1 más la raíz cuadrada de 2, el resultado es un número irracional. Para esto también hay una demostración que subiré en otro video más adelante. También si multiplicamos un número racional con uno irracional, obtenemos un número irracional. Por ejemplo, al multiplicar 5 por la raíz cuadrada de 2, obtenemos un número irracional. Hay otro número irracional que también tiene su propia notación como pi, que es el número e. Este número está más relacionado con el cálculo que con la geometría. Y bueno, por el momento no explicaré más, solo que es un número irracional. Ya más adelante en cálculo verán de dónde sale este número e. Bueno, entonces tenemos que los números reales son la unión de los números racionales con los números irracionales. Los reales son el conjunto formado por los racionales y los irracionales. O sea, si juntamos todos esos números, esos son los que forman el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales se representa como una R con doble barra. A los números reales los podemos representar en una línea recta. Dibujamos una línea recta y en algún punto de esta línea recta vamos a representar al número 0. Por ejemplo, digamos aquí está el número 0. A la derecha del número 0 vamos a representar a los números enteros. Todos tienen que estar a la misma distancia unos de otros. O sea, a una cierta distancia a la derecha vamos a representar al 1 y a esa misma distancia a la derecha del 1 se encuentra el número 2 y a la misma distancia se encuentra el número 3 y a la misma distancia se encuentra el número 4. Esos son los números naturales o enteros positivos. Hacia la izquierda vamos a tener a los enteros negativos igual separados una misma distancia. O sea, la misma distancia que separa el 0 del 1 va a separar al 0 del primer número negativo, que es el menos 1. Después tenemos el menos 2, el menos 3 y el menos 4, separados a la misma distancia. Mediante esta representación podemos representar otros números que son los que aparecen aquí. Por ejemplo, a la mitad entre el 0 y el 1 tenemos el número 1/2, el cual es un número racional. Dividiendo cualquiera de estos pedazos en partes iguales, podemos representar cualquier fracción. Si por ejemplo quisiéramos representar el número 1/3, tendríamos que partir este espacio que hay entre el 0 y el 1 en 3 partes iguales, y justo donde termina la primera parte, ahí tendríamos el 1/3, y donde termina la segunda parte tendríamos el 2/3. También podemos representar a los números irracionales, como por ejemplo pi,
que ya sabemos que es aproximadamente 3.1416. Bueno, pues se encuentra entonces más o menos por aquí. Para representarlo en forma precisa, tendríamos que dividir el intervalo que hay entre el 3 y el 4 en 10 partes iguales. Y como es 3.1, tomar la primera parte, después sigue un 4, así que habría que dividir el intervalo que hay entre el 1 décimo y el 2 décimos todavía en otras 10 partes iguales y quedarnos con la cuarta de las rayitas que nos quede, y así, para representar al número pi con más precisión. Y bueno, entonces podemos también definir a los números reales como todo el conjunto de puntos que se encuentran en la recta numérica definida como acabamos de hacerlo. Ahora, algunos podrían preguntarse, bueno, ¿los números reales ya son todos los números que tenemos? Con los números reales ya podemos medir cualquier distancia y pues podemos resolver ya muchos problemas geométricos. Con los números reales podemos hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Cualquier suma de números reales es real, multiplicación de números reales es real, podemos restar dos números reales si es real, y podemos dividir cualquier par de números reales y siempre va a ser un número real. Bueno, pues vamos a ver otro problema que no se puede resolver con números reales. Por ejemplo, si nosotros buscamos un número tal que al elevarlo al cuadrado nos dé como resultado 9, existen dos posibilidades. Un número que elevado al cuadrado nos dé 9 es, por ejemplo, el número 3. Resulta que 3 al cuadrado es igual a 9. Recordemos que el cuadrado significa que estamos multiplicando este número por sí mismo. 3 al cuadrado es lo mismo que poner 3 por 3, y 3 por 3 es 9. Otra posibilidad, que también al elevarlo al cuadrado nos da 9, es el menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9 porque si nosotros multiplicamos menos 3 por menos 3, menos por menos da más, 3 por 3 nos da 9. Así que para resolver este problema, encontrar un número que al cuadrado nos dé 9, tenemos dos soluciones. X puede valer 3 o X puede valer menos 3. Ambas son soluciones de este problema. De aquí, de lo que vimos aquí, vemos que la multiplicación de un número negativo por un número negativo es positivo, ¿no? Por la ley de signos, menos por menos da más. Entonces cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre es positiva. Y cualquier número positivo elevado al cuadrado siempre es positivo. O sea que sin importar qué número real tomemos, siempre que lo elevemos al cuadrado, el resultado va a ser positivo. De esto hay una demostración rigurosa que ya también tengo en un video en mi canal, de que cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, ¿qué pasa si queremos resolver el siguiente problema? Encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé igual a menos 9. Por lo que acabamos de decir, no podemos encontrar un número real que al elevarlo al cuadrado nos dé como resultado menos 9, porque cualquier número real elevado al cuadrado es positivo. Nunca vamos a encontrar un número real que al cuadrado nos dé negativo. Así que este problema no tiene solución dentro de los números reales. No tiene solución. Para esto hay otro conjunto de números más grande que el de los números reales, y es el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos se representa con una C mayúscula de doble barra, y en los números complejos existe un nuevo número, al cual representamos con la letra I. Este nuevo número tiene la propiedad de que si lo elevamos al cuadrado, nos da como resultado menos 1, y al cuadrado es igual a menos 1. Tan solo con este número que agregamos al conjunto de números complejos, ya podemos resolver el problema anterior. El problema anterior, recordemos que es encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé como resultado menos 9. En este caso la solución es el número 3 por i. Si nosotros elevamos 3i al cuadrado, 3i al cuadrado es lo mismo que multiplicar 3i por 3i. 3 por 3 es 9, i por i es i cuadrado, pero ya sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Si multiplicamos 9 por menos 1, eso es igual a menos 9. Así que efectivamente 3i es una solución a este problema. De esa manera entonces resolvemos este problema que no podíamos resolver en los números reales. El conjunto de los números complejos es en general
el conjunto de números de esta forma, el conjunto de números de la forma a más bi, donde i, ya dijimos, es el número que al elevarlo al cuadrado es igual a menos 1, y donde a y b son números reales. Por ejemplo, el número 3 más 8i es un número complejo. Tenemos aquí dos números reales y tenemos aquí la i. El número 2 menos 9i es un número complejo. En este caso a es el 2, b es el menos 9 y tenemos aquí la i. El número que vimos antes, el 3i, también es un número complejo, aunque no lo estamos representando como una suma, como dice aquí. Pero podemos representarlo muy fácilmente como una suma. Podemos decir que el número 3i es lo mismo que 0 más 3i. Entonces de esta manera queda claro que el número 3i es un número complejo. A sería 0, b sería 3. También podemos ver que cualquier número real es un número complejo. En este caso el número real 3 lo podemos escribir como el número 3 más 0i. A sería 3, b sería 0. Así que cualquier número real es un número complejo. Entonces el conjunto de los números reales es un subconjunto del de los números complejos, es decir, está contenido dentro de los números complejos. Podemos representar todo lo que he dicho en este video mediante un diagrama, que es el siguiente. Primero tenemos el conjunto de los números complejos, vamos a representarlo mediante una figura grande. Y adentro del conjunto de los números complejos tenemos el de los números reales. Todos los números reales son números complejos, pero no todos los números complejos son reales. Hay números complejos que no son reales. Por ejemplo, la i. I estaría aquí afuera, mientras que todos los demás reales están aquí adentro de este rectángulo verde. Adentro de los números reales tenemos a los números racionales. No todos los números reales son racionales, como ya vimos. Los racionales son solamente aquellos números que podemos representar como fracciones o como números decimales periódicos. Y aquí afuera de los números reales, de los números racionales, perdón, afuera de los números racionales, pero dentro de los reales, tendríamos a los números irracionales, por aquí. Aquí estaría la raíz cuadrada de 2, el número pi, etc. De hecho, se sabe que los números irracionales son muchísimo más que los números racionales. Hay muchísimos más números irracionales que números reales. Eso también es una demostración que subiré más adelante en otro video. Dentro de los números racionales tenemos a los números enteros. No todos los números racionales son enteros. Hay fracciones que al dividirlas no nos dan un número entero. Dentro de los números enteros tenemos a los números naturales. No todos los naturales son enteros. Por ejemplo, el 0 no es un natural, o los números negativos estarían por aquí. Entonces tenemos estos conjuntos de números. Todos estos conjuntos de números son importantes. A pesar de que sepamos que los números complejos contienen a todos los demás, muchas veces es más útil utilizar a los reales, o los racionales, o los enteros, o los naturales, dependiendo del problema que estamos resolviendo. Entonces, cada uno de estos conjuntos sabemos que cumple ciertas propiedades. Por ejemplo, los racionales cumplen una propiedad muy importante, que es que entre dos números racionales cualquiera siempre podemos encontrar otro número racional. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales cumple que cualquier conjunto de números naturales que nosotros demos, cualquiera, siempre tiene un número que es más pequeño que todos. Los números complejos ya vimos que nos sirven para resolver el problema de encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé cualquier número, puede ser positivo o negativo. El conjunto de los números reales nos sirve para medir distancias, por ejemplo, para medir longitudes. Entonces todos estos números son importantes y todos se utilizan, por eso cada uno tiene su símbolo especial.